Hola, ¿cómo están? Espero que anden bien. En esta ocasión nos adentraremos en historias, sucesos extraños que le han surgido a guardias de seguridad, guardias de cementerio, guardias de campo de fútbol, guardias de supermercados y mucho más, de taxistas. Espero que puedas quedarte todo el capítulo. Si te ha pasado algo similar, podés comentarlos en los comentarios. Si no estás suscrito, te puedes suscribir, dejar me gusta y mucho más. Apagar las luces y ponete cómodo que esto empieza. En el cementerio municipal de La Plata, ese que está pegado a la ruta 11, con sus nichos viejos y el olor a humedad que nunca se va, el oficial Ramírez hacía rondas extras desde hacía 2 años. Era policía municipal, sueldo base no alcanzaba, así que cubría noches de 22 a 6 para complementar. El trabajo era simple: firmar el libro de incidencias al entrar, recorrer los sectores con linterna, anotar cualquier cosa rara, puertas abiertas, flores tiradas, algún borracho que se colaba, y firmar salida al amanecer. La caseta era un cubículo de chapa con una mesa, una silla rota, un termo y ese cuaderno viejo de tapas negras que llevaba décadas ahí. Nadie sabía de dónde había salido, solo que siempre estaba, y que los guardias anteriores lo usaban sin cuestionar. Ramírez no era supersticioso. Venía de patrullar calles, había visto lo peor de la gente viva. Pero esa noche de julio, frío que calaba los huesos, niebla baja que hacía que las lápidas parecieran flotar, abrió el cuaderno para firmar entrada a las 9:55. Pasó las páginas rutinariamente y se quedó helado. En la hoja del día siguiente, 24 de julio, hora la 4:42 de la madrugada, su letra exacta, la misma presión torcida en la R, el palito cruzado en la Z, decía: Ramírez 4:42 de la madrugada, encontrado en sector 12, sin signos vitales. No lo había escrito. Nadie más estaba en la caseta. Tachó la línea con furia, rompió la hoja, la hizo pedazos y la quemó en el bidón de basura del baño químico. El humo olía a papel viejo y algo más, como carne quemada, pero lo ignoró. Terminó la ronda temblando un poco, pulpó al frío, firmó salida a las 6:05 y se fue a casa. Al día siguiente, o sea, la noche del 24, volvió al turno. El cuaderno estaba intacto. La página del 24 aparecía limpia, excepto por esa misma frase reaparecida, como si nunca la hubiera tachado. La tinta parecía más fresca. Debajo, en la misma letra suya, alguien, o algo, había agregado: no toques el sector 12. Ramírez se rió nervioso, pero empezó a notar advertencias en las páginas siguientes, como prueba, no ir a sector 12. Posible broma pesada. Ignorar cualquier anotación futura. Cada vez que volvía de ronda, el cuaderno había respondido: Ramírez ignora advertencia. Ramírez se acerca solo. Ramírez no entiende todavía. Las frases aparecían escritas mientras él estaba afuera, en los 20 a 30 minutos que duraba cada vuelta. La letra nunca variaba, era suya al 100%, hasta el leve temblor que tenía cuando estaba cansado. Las noches siguientes se volvieron obsesivas. Intentó no mirar el cuaderno, pero la curiosidad, o el miedo, lo ganaba. Una madrugada, a las 4:40, con el corazón latiéndole en la garganta, decidió ir al sector 12. Era un rincón olvidado, nichos de los 70-80, muchos sin placa, cubiertos de musgo y telarañas. La linterna iluminó una tumba sin nombre, solo una losa lisa de cemento. Clavada con un clavo oxidado en la tierra blanda, su foto de carnet policial. La misma que tenía en la billetera. Abajo, con marcador negro indeleble, el mismo que él usaba para marcar incidencias, la fecha, 24 de julio 4:42 de la madrugada. Intentó arrancarla. El clavo no salía.
Corrió hacia la salida principal. La reja grande de hierro estaba cerrada con candado, desde adentro. Él la había dejado abierta al entrar, como siempre. Golpeó, gritó. Nada. El reloj del celular marcaba 4 horas 41 minutos y 50 segundos. A las 4:42 exactas oyó una sirena lejana, de ambulancia. Pensó que se acercaba, pero no llegaba nunca. El sonido se quedó en loop, como un eco atrapado. Se le nubló la vista, las piernas le fallaron. Se desmayó contra la reja. Lo encontraron al amanecer, tirado del lado de adentro, vivo pero pálido como un muerto. La foto estaba en su bolsillo derecho, aunque él juraba haberla dejado clavada. El cuaderno, abierto en la mesa de la caseta, tenía una línea nueva debajo de todo. Ramírez encontrado en sector 12, sin signos vitales. Traslado fallido. Próxima actualización pendiente. Renunció esa misma semana. Pidió baja médica por estrés laboral severo. Nadie le creyó del todo cuando contó lo del cuaderno. Cosas de la presión, Ramírez anda al psicólogo. Pero el jefe lo dejó ir sin preguntas. Pasaron meses. Un guardia nuevo, un pibe joven que necesitaba plata, empezó en su reemplazo. En el grupo de WhatsApp de los municipales, donde a veces se quejan del frío o de los mosquitos, alguien subió una foto borrosa del cuaderno abierto. En la página del día siguiente al ingreso del nuevo, aparecía su nombre, Martínez 3:15 de la madrugada encontrado en sector 12, sin signos vitales. Y debajo, en letra idéntica a la del nuevo, que nadie había visto escribir. Martínez lee esto y no entiende todavía. Ramírez ya lo intentó. El listado no miente. Solo actualiza. El pibe no duró ni 15 días. Dicen que dejó el trabajo sin avisar, sin cobrar el último sueldo. El cuaderno sigue en la caseta. Los guardias actuales lo evitan, lo dejan cerrado, pero cada tanto, cuando nadie mira, las páginas se pasan solas. Y siempre empieza con el nombre del que menos quiere estar ahí esa noche. Esta historia me la mandó un oficial de cementerio en Buenos Aires. Hola comunidad, prepárense, y no se vayan, no saben lo que pasó en la guardia. Si tuviste una experiencia déjalo en los comentarios. Soy Diego López, no era de los que se quejaban mucho. Con 42 años, casado con 2 pibes en la escuela, el sueldo de policía municipal en Buenos Aires apenas alcanzaba para el alquiler en un barrio periférico. Por eso, en 2025, cuando la ciudad anunció recortes presupuestarios, menos personal, más horas extras obligatorias, López se anotó para cubrir turnos nocturnos en el cementerio de Chacarita. No era su primera vez, había patrullado parques y plazas antes, pero el cementerio era distinto. Ese laberinto de 95 hectáreas con mausoleos como castillos derruidos, nichos apilados como edificios viejos y avenidas de cipreses que cortaban el viento de noche. Es solo caminar y marcar, se decía. El pago extra valía la pena. El sistema era moderno, implementado en 2023 para optimizar recursos, una app llamada Patrulla Segura instalada en el celular de servicio. Funcionaba con GPS, cada 30 minutos, tenías que llegar a un checkpoint virtual marcado en el mapa como un punto rojo, escanear un código QR con la cámara y confirmar. Si no, alerta al supervisor y descuento en el sueldo. López odiaba la app. El celular era un Samsung viejo, con batería que duraba justo el turno si no lo usaba para nada más. Pero esa noche de marzo de 2025, todo empezó normal. Llegó a las 22 HS, firmó entrada en la caseta, un container prefabricado con mesa, radio y un termo para mate, abrió la app y vio el mapa del cementerio con los checkpoints iluminados. A las 10:30, primera ronda, caminó al sector A, tumbas nuevas, cerca de la entrada, escaneó el QR en una placa metálica clavada en el piso y volvió a la caseta. Notificación push. Patrulla segura, checkpoint ha completado. Próximo, 11 sector B. Todo bien. Se sentó, cebó mate amargo y escroleó noticias en su celular personal. El de servicio no tenía datos para eso. A las 10:45, vibró el de servicio. Miró. Patrulla segura, checkpoint B completado. Buena ronda, oficial López.
Frunció el ceño. No había salido. Pensó en glitch. La app a veces fallaba con el GPS en zonas con mala señal, como entre los mausoleos altos que bloqueaban las torres. Reinició el celular, apagado y encendido, contraseña 1234, la default que nadie cambiaba. La app se abrió sola al bootear, y en el historial ya figuraba la ronda de las 10:45 como completada. Miró el mapa en vivo. Su icono, un circulito azul con DL, estaba quieto en la caseta. Boludeces de la tecnología, murmuró, y siguió con el mate. A las 11:15, otra vibración. Patrulla segura, checkpoint C completado. Incidencia, ninguna. Próximo, 11:45 sector D. Ahora sí, el corazón le dio un salto. Abrió el mapa. El icono se movía solo, lento pero preciso, trazando la ruta exacta de la ronda del sector B al C, doblando en la avenida principal, evitando el charco permanente cerca del mausoleo de Evita. López amplió. El GPS mostraba coordenadas actualizándose en tiempo real, como si estuviera caminando allá afuera. Intentó pausar la app. Función no disponible durante turno activo. Force close desde ajustes. Se cerró, pero a los 10 segundos se reinició con notificación. Patrulla segura, app reiniciada. Ronda en progreso. No interrumpir. López salió de la caseta, linterna en mano, para romper el glitch. Caminó al sector B manualmente, escaneó el QR tarde. La app lo registró como ronda manual duplicada. Volvió sudando, aunque el aire era fresco. A las 12:30, el patrón siguió, notificaciones cada 30 minutos, el icono moviéndose solo, completando checkpoints que él no pisaba. En el chat interno de la app, para reportes al supervisor, escribió, app bugueada, posición falsa. Respuesta automática, sistema verifica, GPS calibrado. Continúe turno. La noche se estiró como goma. López empezó a dudar, ¿hackeo? ¿Algún pendejo en la central jugando? Llamó al supervisor por radio un tal Martínez, que siempre atendía medio dormido. Che, la app me marca rondas que no hago. Martínez bostezó, reinicia el celu, López. Mañana vemos. Colgó. A las 2:45 de la madrugada, la app vibró fuerte. Alerta, incidencia detectada en checkpoint final, mausoleo viejo, sector Z. Oficial no responde. Verificar manualmente. López miró el mapa. Su icono fantasma estaba detenido en el sector Z, el más alejado un rincón con tumbas olvidadas de inmigrantes del siglo XIX, donde la maleza crecía salvaje y las luces de sodio apenas llegaban. Salió a verificar, botas chapoteando en el barro reciente de lluvia. Llegó al mausoleo, una estructura gótica derruida, con puertas de hierro oxidado. En el piso, bajo el QR del checkpoint, encontró su propia gorra policial, la azul con el escudo de la ciudad, idéntica a la que llevaba puesta en la cabeza. La levantó. Estaba húmeda, como si hubiera estado ahí horas, y olía a tierra mojada. Su gorra real estaba seca. La app pitó. Patrulla segura, incidencia resuelta. Ronda completada. Buen trabajo. López corrió de vuelta a la caseta, gorra extra en la mano. Al amanecer, firmó salida y fue directo a la comisaría. Pidió revisión de cámaras de seguridad. El cementerio tenía unas 20, baratas pero funcionales. El técnico las chequeó. En la grabación de las 11 en adelante, se veía una silueta con uniforme policial idéntico al de López caminando los checkpoints. Paso a paso, escaneando QRS. Pero el rostro, borroso, como pixelado por interferencia, imposible de identificar. Parece vos, pero, no sé, el sistema falla a veces, dijo el técnico. El historial de la app mostraba dos rondas paralelas, la fantasma a partir de las 10:45 y la manual que López hizo después. López pidió cambio de turno, pero con los recortes no había opción. Siguió yendo, pero ahora con trucos. Apagaba el celular de servicio a las 10:30, lo dejaba en modo avión. La app no marcaba nada, y al día siguiente lo multaban 200 pesos por falta de registro. Mejor eso que las notificaciones. Una semana después, empezó lo peor, mensajes en su celular personal. Primero, a las 12:15, un SMS de número desconocido, checkpoint B completado. ¿Por qué no venís? Luego, WhatsApp de patrulla segura.
Un contacto que no tenía agendado foto borrosa de una silueta en el sector Z, con gorra policial. Caption, tu ronda espera. López bloqueó, cambió número. Pero en la app del trabajo, al encenderla para salida, siempre aparecía un log nuevo. Oficial López, ronda nocturna completada por suplente. No ausentarse. Pidió baja médica por estrés. El psicólogo dijo alucinaciones por fatiga. Pero López sabe, no es estrés. Es que el cementerio tiene su propio patrullero ahora, uno que no necesita dormir ni sueldo. Y cada tanto, en su celular personal, vibra a las 3 de la madrugada. Notificación. Incidencia en sector Z. Oficial López no responde. Enviando relevo. Él no responde. Apaga todo y se tapa los oídos. Pero en las cámaras del cementerio, los técnicos juran que a veces ven dos siluetas. Una borrosa y otra que se parece cada vez más a López, caminando juntas, ronda tras ronda. El sistema no falla, solo actualiza el personal. Y López, aunque renunció meses después, sigue recibiendo alertas en sueños. Tu turno no terminó. El celular de servicio lo devolvió, pero el suplente sigue marcando checkpoints. Perfectos, invisibles, eternos. Prepárense para la próxima historia. En un supermercado grande que nunca cierra, las luces están siempre prendidas y las cámaras vigilan todo. Pero de madrugada, cuando el lugar se vacía, algunos ruidos no vienen de clientes ni de repositores. Un guardia cuenta lo que le pasó en el pasillo 7, donde el silencio se rompe de formas que nadie explica. Me llamo Martín y llevo 7 años de guardia en un supermercado grande en las afueras de Córdoba, Argentina. El local es de esos que abren 24 horas. Luces fluorescentes todo el tiempo, cámaras en cada esquina y música ambiental que nunca se apaga del todo. El turno nocturno, 23 a 7 HS, es tranquilo. Repositores que van y vienen, algún cliente trasnochado comprando birra o cigarrillos, y yo patrullando pasillos con el chaleco y el Valkyrie. Nada que asuste, es más aburrimiento que miedo. Pero hace unos meses, en el pasillo 7, el de productos de limpieza, velas, escobas y detergentes, el más largo y al fondo, donde casi nadie va después de la 1 de la madrugada, empecé a oír ruidos raros. No eran carritos rodando solos, eso ya lo había tenido antes y era el piso inclinado o viento. Era un golpeteo suave, repetitivo, como si alguien arrastrara algo pesado por el piso y lo golpeara contra las estanterías. Siempre a las 3:10 de la madrugada exactas. Iba a checar. Nada. Estanterías intactas. Nada caído. Lo anotaba en el reporte. Ruido golpeteo pasillo 7, sin origen visible. El supervisor decía ratas o aire acondicionado. Una noche de lluvia fuerte, de esas que hacen que el estacionamiento se inunde y nadie entre, el ruido fue más claro, no solo golpeteo, sino un raspar, como uñas en cartón o madera. Me acerqué con linterna. En el estante bajo de las velas, el más oscuro, donde acumulan polvo, vi algo fuera de lugar, un tablero de ouija viejo, de esos de cartón barato con letras en negro y números, tirado boca abajo. No era mercancía del súper, no vendemos eso. Parecía usado, marcas de dedos en las esquinas, una planchette, la pieza que se mueve, rota al lado, y en el reverso, garabateado con marcador negro, no juegues de noche. Me dio un escalofrío, pero lo levanté para tirarlo a la basura del depósito. Al tocarlo, el ruido paró de golpe. Silencio total. Volví a la caseta, lo dejé en el piso, no quise tocarlo más, y seguí la ronda. A las 3:30, la app marcó checkpoint del pasillo 7 como completado, aunque yo no había vuelto. Miré las cámaras. En la pantalla del pasillo 7, el tablero ya no estaba en el estante. Estaba en el piso del centro del pasillo, planchette moviéndose sola, despacio, formando letras, MART con centene. El corazón me saltó a la garganta. Corrí de vuelta. El tablero seguía ahí, planchette quieta ahora. La planchette tenía una marca de dedo fresco, como si alguien la hubiera empujado. No había nadie. Las cámaras no captaron movimiento.
Solo el tablero apareciendo en el piso de repente, como si se hubiera teletransportado. Esa misma noche, el ruido volvió, pero ahora era un susurro bajo, como alguien deletreando S, E, E, U, I, R. Me fui del pasillo, cerré la puerta de acceso, aunque no hay puerta, solo estanterías, y pedí refuerzo por Valkyrie. Llegó un compañero de la mañana temprano. Le conté, se rió nervioso, debe ser un cliente loco que dejó su ouija y se fue. Pero revisamos juntos. El tablero había desaparecido otra vez. Nadie lo vio salir. Al día siguiente, hablé con el jefe de turno. Me miró raro. Hace años, un guardia anterior decía que encontraba tableros así en el pasillo 7. Decía que los clientes los traían de noche para jugar y se iban sin pagar. Pero nunca encontramos nada en cámaras. Pidió que no dijera nada a los otros empleados. No queremos pánico. Renuncié una semana después. Ahora trabajo en un estacionamiento diurno. Pero cada tanto, a las 3:10 de la madrugada, aunque esté en casa durmiendo, oigo un golpeteo lejano en mi cabeza, como Planchet moviéndose. Y una vez, revisando fotos antiguas en mi celular, encontré una que no tomé. El tablero en el pasillo 7, Planchet en la letra sí. No recuerdo haberla sacado. Desde entonces, evito el pasillo de limpieza en cualquier súper. Porque si oís ruido de madrugada, puede ser que alguien esté preguntando. Y respondiendo. Me llamo Lucas y llevo 4 años de guardia de seguridad nocturno en el Hospital Fernández, Buenos Aires. El hospital es un monstruo viejo. Pasillos interminables, ascensores que tardan una eternidad, luces que parpadean sin razón y un olor a formol que nunca se va. De noche, cuando los pacientes duermen y los médicos se esconden en las guardias, el lugar se siente vivo, pero no de la forma buena. Yo siempre pensé que eran imaginaciones mías. Hasta que mi viejo empezó a aparecer. Mi padre murió en este mismo hospital en 2022. Dolor en el pecho, lo dejaron esperando 6 horas en urgencias, le dijeron es estrés, le mandaron a casa con ibuprofeno. 2 días después, infarto masivo en el living. La autopsia confirmó, podría haberse salvado con atención inmediata. El hospital nunca se hizo cargo del todo, falta de camas, protocolos. Mi hermana, que trabaja administrativa acá, siempre dijo no vale la pena pelear con el sistema. Yo me callé. Pero de noche, cuando patrullo, siento que alguien me observa desde las esquinas oscuras. Era una madrugada de julio de 2025, frío que calaba los huesos, lluvia golpeando los vidrios. Todo normal hasta las 2:45 de la madrugada. La app marcó checkpoint pendiente en el piso 5. A la C habitación 512, cerrada desde hace semanas por remodelación. Subí por las escaleras, el ascensor estaba fuera de servicio otra vez. Al llegar al pasillo, la puerta de la 512 estaba entreabierta, luz azulada saliendo por la rendija, como si hubiera un monitor prendido adentro. Empujé despacio. Ahí estaba, mi viejo sentado en la cama, de espaldas, pijama del hospital manchado de sangre seca en el pecho. Respiraba lento, entrecortado. Papá, murmuré. Se giró. La cara era la misma, ojos hundidos, barba de 3 días, pero la piel era grisácea, casi transparente bajo la luz fluorescente. No habló. Solo levantó la mano y señaló la mesa de luz. Sobre ella, una carpeta médica abierta, la suya de 2022. Pero había páginas nuevas pegadas con cinta. Error de diagnóstico confirmado. Paciente fallecido por negligencia. Familia no informada. Caso archivado. El corazón me latía en los oídos. Toqué la carpeta, fría, real. Al levantar la vista, mi viejo ya no estaba en la cama. La habitación vacía, cama tendida. Pero el aire se sentía pesado, como si alguien respirara cerca de mi nuca. Salí corriendo al pasillo. Las luces parpadearon fuerte, como si el hospital entero tuviera un corto.
Miré atrás. La puerta de la 512 se cerró sola con un golpe seco. Bajada falsa. Volví a la caseta, me tomé un mate amargo para calmarme. Pensé estrés postraumático, nada más. Pero a las 3:12 de la madrugada, la radio del hospital crepitó sola. Estática larga, y luego su voz, la de mi viejo, ronca, como cuando tosía antes de morir. Lucas, no me dejes solo acá. Todavía duele. Apagué la radio. Silencio. Luego, un pitido en mi celular personal. Mensaje de número desconocido. Foto. Mi viejo en la habitación 512, sentado en la cama, mirándome directo a la cámara, tomada desde mi ángulo de hace minutos. Adjunto un audio. Hijo, tu hermana sabía. Ella firmó el alta falsa. No me dejaron subir a terapia porque no había lugar. Ahora estoy esperando, y vos también vas a esperar. La tensión explotó. Fui al piso administrativo, mi hermana tenía turno de noche. La encontré en su escritorio, pálida. Le mostré la foto y el audio. Ella se puso a llorar. No fue así, lo dejé porque odiaba cómo nos trataba. Siempre te prefirió a vos. Pensé que si se iba, todo sería más fácil. Confesó, había alterado el expediente para que no se investigara. Traición pura. Pero lo sobrenatural pegó más fuerte. Mientras hablaba, la luz del escritorio parpadeó y se oyó un susurro desde el ventilador. Mentira. Al día siguiente, intenté denunciar. Pero la carpeta había desaparecido de mi locker. Las cámaras del piso 5 no tenían grabación de esa noche. Falla técnica. Mi hermana juró que no tocó nada. Y yo empecé a ver a mi viejo en todas las rondas. Sentado en camas vacías, en los pasillos, siempre mirándome fijo, siempre señalando el pecho. El cierre que no termina. Cada madrugada a las 2:45, la puerta de la 512 se abre sola. Entro, y ahí está él, en la cama, respirando lento. Me mira y dice con voz quebrada: Lucas, tu turno empieza ahora. No me dejes solo, o te llevo conmigo. Salgo, pero siento que algo me sigue por los pasillos. A veces, cuando miro mi reflejo en las ventanas oscuras, veo su cara superpuesta a la mía, y el dolor en el pecho empieza a crecer. No denuncié. No pude. Porque si lo hago, sé que él no me va a dejar ir. El hospital se llevó a mi viejo. Mi hermana lo ayudó. Y ahora, yo soy el que vigila, para que no se lleven a nadie más. O para que me lleven a mí. Me llamo Andrés y llevo 11 años de guardia de seguridad en el Estadio Centenario. Empecé en eventos chicos, pero desde 2019 me tocó el turno nocturno de cierre. Después de los partidos, cuando la hinchada se va, los focos se apagan y quedás solo vos con el lugar. El Centenario es enorme, con esas tribunas altas que parecen paredes vivas. De día es fiesta, de noche, silencio que pesa. Y el silencio engaña. Era un viernes de noviembre de 2025, después de un clásico Peñarol Nacional que terminó 2-2 en los últimos minutos. La gente se fue eufórica y furiosa a la vez. Cantos, pirotecnia, corridas en las salidas. A las 2 de la madrugada ya estaba vacío. Entré por la puerta de la tribuna Ámsterdam, firmé el libro, prendí la linterna y el Valkyrie, que casi nunca sirve porque la señal falla en los túneles. Ruta estándar: chequear vestuarios, túneles, cancha, tribunas bajas y altas, y salir por Colombes. Todo normal al principio. El olor a cerveza derramada y humo de bengalas todavía flotaba. Caminé por la cancha, el césped húmedo por el riego, marcas de tacos frescas. Subí a la tribuna Ámsterdam Baja. Ahí oí el primero, un murmullo lejano, como si miles de voces susurraran al mismo tiempo, pero no palabras claras. Pensé en viento en los techos o en el eco de algún altavoz olvidado. Seguí subiendo. En la fila 14, la que está justo debajo de la cabina de prensa, vi algo raro, una bandera de Peñarol tirada en el piso, pero no cualquiera. Era vieja, de las de tela pesada de los 80, con el escudo bordado a mano. Estaba mojada, como si la hubieran usado en la lluvia, pero no había llovido esa noche. La levanté. Olía a humo y a algo metálico, como sangre vieja.
La tiré al costado y seguí. Entonces el murmullo se hizo grito. Gol. Gol del Manja. No era grabado. Era real, ronco, como si saliera de gargantas secas. Venía de la tribuna Colombes, enfrente. Corrí por el pasillo superior, linterna barriendo las gradas. Nada. Solo asientos vacíos. Pero al llegar al medio, el grito volvió. Gol. Más cerca, desde abajo. Bajé las escaleras rápido, corazón latiendo fuerte. En la cancha, el marcador electrónico, que apagaron a las 00 HS, se prendió solo, 2-2, con el reloj en 90, 00. Parpadeó una vez y se apagó. Me quedé quieto en el centro del campo. Silencio absoluto. Hasta que oí pasos. Lentos, arrastrados, como alguien con botas pesadas caminando por la tribuna Ámsterdam Alta. Subí de nuevo, paso a paso. Al llegar arriba, vi una silueta en la fila 14, justo donde había encontrado la bandera. Un hombre de espalda, con campera de abrigo vieja, bufanda al cuello. No se movía. Grité, ¿quién anda ahí? Identifíquese. Se giró despacio. No tenía rostro. Solo oscuridad donde deberían estar los ojos y la boca. Pero llevaba la bufanda que yo había tirado. Y en el pecho, un número bordado, 14. El mismo sector. Bajé corriendo, tropezando en los escalones. El Valkyrie crepitó, estática y luego una voz de locutor antiguo, como de radio vieja. El partido no terminó, el centenario no olvida. Llegué a la salida principal. Las puertas automáticas no abrían. Golpeé, grité. A las 3:14 de la madrugada exactas, miré el reloj, se abrieron solas. Salí al estacionamiento vacío, frío. No miré atrás. Al día siguiente, conté al jefe. Me miró fijo. Andrés, en el 86 hubo una avalancha en esa tribuna durante un partido. 14 muertos en la fila 14. Nunca se habló mucho, lo taparon por política. Algunos guardias viejos decían que en noches de clásico, el estadio repite el grito de gol para recordar. Pero nadie lo cree. Pidió que no dijera nada, no queremos que se arme quilombo con la prensa. Seguí trabajando ahí, pero ahora evito la fila 14. Cada vez que hay clásico y quedo de turno, prendo más luces de las que debería. Pero a veces, cuando paso por la cancha de día, con el estadio lleno y el rugido real, oigo un eco sutil debajo de todo, un grito de gol que no coincide con el partido. Y siento frío en el cuello, como si llevara una bufanda que no veo. El centenario guarda más que historia. Guarda los gritos que nunca terminaron. Y si estás solo de noche, te los repite a vos. La muñeca que abría puertas. Me llamo Mike y trabajo como guardia de seguridad nocturno en una mansión abandonada en las colinas de California, Estados Unidos. La casa se llama Winchester Shadow, inspirada en la famosa Winchester Mystery House de San José, esa mansión real construida por Sarah Winchester en el siglo XIX, llena de habitaciones secretas y escaleras que no van a ningún lado. Dicen que Sarah la construyó para confundir a los espíritus de los muertos por rifles Winchester. Mi mansión es similar, una réplica moderna, construida en 1920 por un millonario excéntrico que murió en circunstancias raras, y ahora la vigilo para evitar squates o turistas morbosos. El pago es bueno, pero las noches son largas, rondas por pasillos polvorientos, luces que fallan y un silencio que te hace oír cosas que no están. Era una noche de septiembre de 2024, cálida pero con niebla espesa que se filtraba por las ventanas rotas. Llegué a las 22 HS, firmé el registro en la entrada principal, un hall enorme con arañas de cristal cubiertas de telarañas. Prendí la linterna y empecé la ronda. Todo tranqui. Chequeé el salón de baile, la cocina con azulejos agrietados, y subí al segundo piso, donde las habitaciones de huéspedes acumulaban polvo. Explico un poco. La mansión tiene 160 habitaciones, como la original Winchester, con puertas que dan a paredes sólidas y escaleras que terminan en techos. Se dice que el dueño original, un tal Elias Black,
La diseñó así porque creía en maldiciones familiares. Su esposa murió en parto y él culpaba a espíritus vengativos. Datos reales. En archivos históricos de California, hay reportes de desapariciones en mansiones similares durante los años 20, gente que se perdía en habitaciones y nunca salía. A las 1:15 de la madrugada, en la habitación 47, una suite infantil abandonada, encontré la muñeca. Estaba sentada en una mecedora antigua, de porcelana fría, vestido victoriano raído, ojos de vidrio que seguían el movimiento. No estaba ahí antes. La habitación siempre vacía. Pensé en broma de algún intruso. La toqué, helada, pero en la base tenía una inscripción, Annabelle Dahl, como la muñeca maldita real de los Warren en Connecticut, que supuestamente poseía un demonio y causaba accidentes. Me reí nervioso y la dejé. Pero al salir, oí un crujido. La mecedora se movía sola, despacio. La tensión subió. Bajé al hall y encontré gotas de sangre fresca en el piso de mármol, formando un rastro hacia el sótano. No sabía qué pasó, ningún animal, ninguna herida mía. Seguí el rastro, sangre roja brillante, como si alguien se hubiera cortado hace minutos. Llegué a una puerta que nunca había notado, cuarto prohibido, pintado en rojo descolorido. La abrí con llave maestra. Adentro, un cuarto polvoriento con espejos rotos, velas derretidas y un altar improvisado. En el centro, la muñeca de arriba, ahora con sangre en las manos de porcelana. ¿Cómo llegó ahí? El aire se puso pesado, frío, como si el cuarto respirara. Intenté salir, pero la puerta se cerró sola. Pánico, golpeé, grité. Entonces los espejos se iluminaron solos, no con luz, sino con reflejos que no eran míos. En uno, vi una habitación distinta, un salón victoriano con gente en trajes antiguos, bailando. En otro, un pasillo infinito con puertas que se abrían solas. Toqué un espejo, la mano pasó a través, como agua fría. Me jaló adentro. De pronto, estaba en otra dimensión, o eso parecía. La mansión pero torcida, paredes curvadas, escaleras invertidas, como la Winchester real pero viva. Oí risas infantiles, pero distorsionadas. Caminé perdido, horas que parecieron minutos. Encontré un diario en el piso, de Elias Black, 1923. La muñeca abre puertas a donde los muertos esperan. Mi esposa volvió, pero no sola. No salgas, o te llevan contigo. Dato real. En la Winchester Mystery House, hay tours donde guías juran ver sombras en habitaciones secretas, y en 1922 hubo un terremoto que cambió la estructura, como si se moviera sola. La bajada, encontré una puerta de salida, salí de golpe. Estaba de vuelta en el cuarto prohibido, puerta abierta. Solo habían pasado 5 minutos en mi reloj. La muñeca seguía ahí, pero ahora sonreía, con sangre seca en la cara. Salí corriendo a la entrada principal, llamé al jefe. Al amanecer, revisamos. No había sangre, no muñeca, no cuarto prohibido, la puerta ahora daba a un muro sólido. Pero en mi bolsillo, un trozo de porcelana de la muñeca, con una nota grabada: vuelve pronto, guardián. Tu turno no terminó. Desde entonces, en noches de niebla, oigo crujidos en el segundo piso. Y a veces, cuando miro espejos de la mansión, mi reflejo tarda un segundo en moverse, y sonríe cuando yo no lo hago. No sé qué pasó esa noche, pero sé que la muñeca abrió algo que no se cierra. ¿Datos? En Estados Unidos, hay casos reales de mansiones malditas como la Bell Witch House en Tennessee, donde objetos aparecen y gente desaparece por horas. Yo renuncié, pero la mansión me llama en sueños. Vuelve o te llevo de nuevo. El taxi que nunca dejó de esperar. Me llamo Raúl y llevo 6 años de guardia nocturno en una cochera de taxis en las afueras de Madrid. El sitio es viejo pero funcional. Techos altos de chapa, filas de taxis amarillos y negros aparcados, olor permanente a gasolina y aceite quemado, luces fluorescentes que zumban como mosquitos. El dueño es un señor de 70 años que heredó el negocio de su padre.
Muchos taxistas son familia o conocidos de toda la vida. Yo entré por mi tío Paco, que manejó ahí 30 años hasta que se jubiló y murió de un infarto hace un año. Era como un padre para mí. Me enseñó a manejar, me llevó a mi primer partido del Real Madrid y siempre repetía: en la cochera de noche, Raúl, hay que escuchar más que ver. Los taxis hablan cuando se apagan las luces. El turno es de 22 a 6 HS. Registrar entradas / salidas, abrir la reja cuando llega algún compañero tarde, chequear cámaras y vigilar que no roben baterías o ruedas. De noche queda todo en silencio, solo el eco de algún motor lejano o el viento en las rejas. Tenía una computadora vieja en la caseta para ver las cámaras y matar el aburrimiento. Una madrugada de insomnio, aburrido, busqué cámaras de seguridad hackeadas para ver si podía mejorar la señal. Había un ángulo ciego en el fondo. De ahí caí en foros oscuros y, sin pensarlo mucho, usé Tor para entrar a la Deep Web. Solo quería ver si había leaks de sistemas parecidos. Encontré un foro Angen de vigilantes nocturnos donde hablaban de turnos eternos y familiares que vuelven a chequear. Un post anónimo decía: si ves el taxi de tu muerto encendido a las 3:40, no lo apagues. Está terminando su ronda. Me reí nervioso y cerré. Pero al salir del navegador, la cámara del fondo mostró algo. El viejo Mercedes 190 de mi tío, que estaba cubierto con lona desde su muerte, tenía las luces interiores prendidas. Nadie había entrado. Fui a checar, la lona en el piso, el coche limpio como si lo hubieran lavado hace poco. La puerta del conductor abierta. Dentro, el asiento tenía una huella fresca, como si alguien se hubiera sentado. En el salpicadero, una nota escrita a mano, letra de mi tío Raúl: gracias por entrar a buscarme. Ya sé que miraste en la Deep Web. No lo hagas más, hijo. Algunos sitios no dejan salir. El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo sabía lo de la Deep Web? Apagué las luces del coche y volví a la caseta. La radio crepitó sola, estática, y luego su voz, ronca pero cariñosa: el turno no termina cuando sales, Raúl. Sigue en la familia. Ven a chequear el coche cuando quieras. Los pasos empezaron a las 3:40 de la madrugada todas las noches. Tac, 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 botas pesadas sobre cemento, acercándose al Mercedes. Una madrugada, la puerta se abrió sola otra vez. Adentro, en el asiento del copiloto, la foto vieja de yo de niño con él en el taxi, pero ahora había una tercera figura al fondo. Yo, adulto, con chaleco de guardia, mirando a la cámara con ojos vacíos. La foto estaba tibia. El jefe me llamó al día siguiente. Habían encontrado el Mercedes con el motor encendido a las 3:40, radio sintonizada en la frecuencia vieja de mi tío. En el asiento, la nota extendida: no entres más a la Deep Web. Ahí me encontraron a mí primero. Ahora te toca vigilar desde acá. No dejes solo el coche. Renuncié esa semana. Pero mi tía me contó que, desde que murió Paco, cada noche a las 3:40 oye un motor viejo arrancando fuera de la casa, aunque no hay calle. Y en su ordenador viejo, encontró un bookmark en Tor, un sitio Angen con mi nombre como usuario. Raúl turno eterno vigilando a papá. Desde entonces, no entro a cocheras ni a la Deep Web. Pero cada vez que oigo un taxi pasar por la calle a las 3:40, siento que alguien me saluda desde la ventanilla, con la voz de mi tío, susurrando: gracias por buscarme, hijo. Ahora estamos juntos en el turno. Y lo más inquietante, hace 2 noches, mi celular vibró con un mensaje de número desconocido. Era una foto. El Mercedes 190 de aparcado frente a mi edificio en Madrid, luces bajas prendidas, y en el asiento del conductor, una silueta que se parece a mí, esperando. Adjunto un audio corto, la voz de mi tío, Clara: Raúl, el turno no terminó. El coche viene a buscarte. No tardes, o te busco yo. No respondí. Pero cada noche miro por la ventana a las 3:40. Y anoche, oí un motor viejo arrancando abajo. No miré. Pero sé que está ahí. Esperando. Si algún día dejo de subir vídeos, sabrán que subí al taxi. Y que el turno eterno empezó. Si te gustó esta historia, dale like,
Suscríbete al canal y activa la campanita para que te avise cuando suba la próxima parte. Porque esto no terminó. Hay más turnos nocturnos, más familiares que vuelven y más sitios en la deep web que no deberíamos abrir. ¿Vos te subirías al taxi? Contámelo en comentarios. Nos vemos en el siguiente episodio. Cuídate de los motores que arrancan solos.